Por algunos parámetros similares, donde el voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, en términos generales, eso nos lleva a pensar que si cambiamos el voltaje por, digamos, la diferencia de presiones dentro de las cavidades, la corriente es el gasto y la resistencia, pues hace las resistencias vasculares, tanto sistémicas como pulmonares, depende de qué circuito estamos analizando, pues eh, esto nos ayuda al cálculo del gasto cardíaco en algunos casos y las resistencias pulmonares cuando tenemos patologías pulmonares. En relación a las resistencias, pues las resistencias tienen pues varias cosas importantes. Una, que la resistencia no depende del flujo que hay en su interior, digamos de los tubos, que para nosotros vienen siendo pues la circulación sistémica y pulmonar. En, Nosotros asumimos que el flujo a nivel sistémico es un flujo laminar. Sin embargo, no es así. Nosotros tenemos algunos lugares donde sabemos el flujo sanguíneo no es laminar, se torna turbulento en las bifurcaciones. Eso es uno de esos lugares. Por lo tanto, las bifurcaciones son los lugares donde más vemos lesiones coronarias. El flujo sistémico es alrededor de 5.000 mililitros, o sea, de 5 litros por minuto. Y en condiciones normales, cuando no hay cortocircuitos entre el corazón derecho e izquierdo, pues es el mismo las dos circulaciones. Tenemos algunas cosas que aumentan el gasto cardíaco. La más significativa es el ejercicio. Existen algunos sistemas donde aumenta significativamente. Quizás el músculo esquelético es el mayor de ellos. Sin embargo, pues recordar que en reposo el cerebro recibe dos tercios del gasto. Cuando estamos en actividad física, pues ya no ocurre de esa manera, porque el músculo esquelético, la piel y todos los tejidos que tienen que ver con circulación, pues aumentan esas capacitancias arteriolares, y por lo tanto aumentan el gasto cardíaco de estos tejidos. Nosotros asumimos que el flujo sanguíneo y que la sangre es un fluido de características newtonianas. Sin embargo, pues sabemos que no es así, solo que para el cálculo de algunas variables pues nos sirve. La velocidad de la sangre pues es mayor en la aorta que en los capilares. Esto tiene que ver con la capacitancia de la aorta y con la cercanía a la bomba. Básicamente estas de las cosas que tenemos que reconocer. Y hay otra fórmula que es importante, que es que el gasto cardíaco sí es directamente proporcional, pero en eh, cuatro veces no múltiplos, sino exponenciales, por R a la 4 del radio del vaso que lo contiene. Y L hace referencia a la longitud del vaso. Esto es importante en relación a algunos cálculos que hacemos, por ejemplo, en estenosis aórtica. Nosotros podemos medir a través de la válvula aórtica los gradientes y calcular tanto el área valvular eh, a través de la fórmula de Gorlin, que no se las traje para no confundirlos más, pero eh, también es importante esta relación entre radio y longitud de los vasos en circulaciones terminales, como ocurre particularmente en el corazón, que no hay circulaciones colaterales, por lo menos en abundancia, y lo consideramos una circulación terminal. Eh, la medida que la sangre va fluyendo a través de todos esos sistemas de capacitancia, la presión sistólica aumenta ligeramente y la diastólica disminuye. Esto tiene que ver con la capacitancia de los vasos y con la resistencia arteriolar, que determina de alguna manera en los tejidos sistémicos la presión arterial media.
Eh, Hay una fórmula que también es importante, que es las resistencias vasculares. Esto aplica tanto para circulación sistémica como para pulmonar. Donde las resistencias vasculares es básicamente la presión media del circuito menos la presión al final del mismo. Entonces, en sistémica, pues es la presión arterial media de la aorta menos la presión de la aurícula derecha sobre el gasto cardíaco. Nosotros lo multiplicamos por 80 porque eso da en unidades Woods, entonces para convertirlo a dinas, pero pues a mí particularmente me gusta dar los valores en unidades Woods. Y en circulación pulmonar pues es lo mismo, es la presión arterial pulmonar menos la presión al final del circuito, pues es la presión en la arteria pulmonar, básicamente. Eh, bueno, y esto a la derecha pues tiene que ver con a igual presiones, cómo cambia el flujo dependiendo del diámetro. Entonces, con un diámetro de 1, con esa misma presión de 100 milímetros de mercurio, un gasto de 1 milímetro por minuto al aumentar 4 veces, pues aumenta exponencialmente a 256. Esto es importante porque a veces nos cuesta trabajo entender fenómenos como el robo coronario y por qué lesiones, digamos, intermedias entre 50 y 60 no las intervenimos si visualmente parecieran significativas, y tiene que ver con la capacidad de los vasos de aumentar exponencialmente su capacidad de flujo. Esto hace referencia a lo que les decía sobre los fluidos newtonianos. El plasma por sí solo sí cumple las características, sin embargo, la sangre, dependiendo de la hemoglobina, pues tiende a tener una mayor viscosidad, como es obvio. Las resistencias, nosotros tenemos aproximaciones a resistencias teóricas que hace referencia a la posición a través de los vasos, eh, tanto de la circulación sistémica como de la pulmonar, y pues al igual que la ley de Ohm y que los circuitos eléctricos, tiene la particularidad que las resistencias en serie se suman y las resistencias en paralelo, pues se suman los inversos. Es por eso que algunos circuitos que no tienen circulación terminal, eh, hígado, eh, tejido esplénico, etcétera, pues las resistencias tienden a ser menor porque 1 más 1 más 1, cuando hay tres resistencias es 3. En cambio, uno sobre, digamos, el inverso, bueno, con uno termina siendo uno, pero 2, si la resistencia es 2, 2 más 2, 4 más 2, 6, y un medio más un medio más un medio, pues termina siendo 3 medios. Entonces, la relación de las resistencias en serie pues tienden a ser mayor, y es una de las cosas que hace el organismo dependiendo de dónde tenga que tener mayor circulación o no. Ya yendo exclusivamente a la circulación coronaria, hay que recordar que los diámetros de los vasos coronarios, un tronco coronario izquierdo, por ejemplo, que es el vaso más grande, pues mide alrededor de 5 milímetros. No tenemos vasos más grandes. Cuando tenemos vasos de 6, de 7 milímetros, pues tenemos dificultades porque los stents con el que hacemos el intervencionismo, pues solamente basta 5 milímetros. En algunos casos nos toca buscar stents periféricos, pero son muy pocos esos casos. Nosotros tenemos la posibilidad de ver los vasos epicárdicos en la angiografía coronaria, que son vasos realmente de capacitancia, perdón, son vasos, pues sí, obviamente de capacitancia, pero son vasos cuyo único propósito es la conducción hacia los capilares miocárdicos, pero no tienen ninguna otra capacidad. Esos vasos no tienen repercusión en las resistencias vasculares, por ejemplo, porque a pesar de tener alta cantidad de músculo liso, la contracción de los mismos no tiene un aumento significativo de la resistencia vascular sistémica, como sí lo hacen las arteriolas, que es justo lo que está antes de los capilares. Eh, la circulación coronaria, pues, como ustedes ya saben, termina pues en cavidades derechas, donde la gran mayoría drena a través del seno coronario. Eh, Nosotros tenemos una reserva coronaria bastante alta.
en condiciones basales utilizamos alrededor del 20% de nuestra capacidad coronaria. Es por eso que pues tiene que haber una gran enfermedad como una lesión alrededor del 70% de obstrucción para que eso tenga una repercusión hemodinámica significativa. El requerimiento del miocardio es bastante alto. eh, Cada 100 gramos miocardio consumen alrededor de 8 milímetros por minuto. Como ustedes recuerdan, el, eh, el corazón, pues a pesar de que tiene eh, un- una necesidad, quizá el término necesidad, no, una capacidad de metabolizar glucosa, pues también puede metabolizar ácidos grasos como fuente de la energía y pues para esto debe consumir grandes cantidades de oxígeno. Aquí está presente lo que le estaba mencionando, el 70% del ATP viene a través de ácidos grasos libres y el 30% a través de carbohidratos, al igual que el músculo estriado sistémico tiene formas de almacenamiento de energía a través de mioglobina, que como ustedes recordarán, pues es en algún seminario que los acompañé, eh, pues es la primera enzima, que es el primer metabolito que se libera en isquemia. Lo que pasa es que rápidamente desaparece en sangre, pero esa mioglobina pues es importante para el almacenamiento de energía. Y en reposo, el flujo sanguíneo es de 60 a 90 mililitros por minuto por cada 100 gramos de miocardio. En una persona normal, el corazón pesa alrededor de 300 a 500 gramos, depende del tamaño, y hay grandes mecanismos de control mecánico, autonómico y endotelial. En- Esto es en relación al control metabólico. Eh, Básicamente, cada uno de los órganos tiene algunas peculiaridades en estos mecanismos de control. En la arteria coronaria, digamos que es lo que más nos importa en esta charla, pues básicamente eh, lo que hace la arteria distal es dilatarse y lo que les decía, esta diferencia entre el basal y la capacidad máxima fisiológica es alrededor de una relación de 20-80. Entonces, pues los pacientes o las personas hacen síntomas cuando tienen enfermedad coronaria significativa, pero usualmente en estado basal, por muy enfermo que esté, pues la capacidad basal o el resultado basal, pues tiene que tener una gran carga de enfermedad para que dé síntomas. Y esto era lo que les decía sobre la reserva autorreguladora, hace referencia a la dilatación postestenótica de los vasos coronarios. Entonces hay una serie de flechas en los vasos coronarios distales después de lesiones, donde básicamente vasos que no tienen por qué tener ese tamaño hacen niveles máximos de vasodilatación y pues eso es importante sobre todo en el esfuerzo, ¿no? Por lo que les decía, en el ejercicio, perdón, en el reposo, pues la demanda miocárdica está absolutamente eh, satisfecha con, digamos, las necesidades basales. En relación a los mecanismos en corazón, pues no solo está el cambio de tono y la respuesta de las arteriolas y los vasos distales a las lesiones, sino hay una serie de metabolismos, de metabolitos vasoactivos. El principal es la adenosina. Ustedes recordarán que la adenosina es el principal metabolito, tanto como vasodilatador, también como mecanismo de señalización internuclear. Y la adenosina es, por ejemplo, el causante de la bradicardia en los pacientes que están recibiendo ticagrelor como parte de la terapia antiplaquetaria. También es el responsable del dolor cuando tenemos oclusiones totales y uno abre el vaso, pues los pacientes tienden a hacer bradicardia por culpa de la adenosina.
como respuesta paradójica y también responsable de, como les mencionaba, del dolor. Ustedes recordarán esas curvas de liberación de oxígeno a la derecha o a la izquierda, en, en relación al pH, al CO2, a la liberación de potasio. Bueno, todo eso son cosas que también aplican en la circulación coronaria. Y lo último es un control mecánico. En relación a la circulación coronaria, pues la circulación coronaria se da en su gran mayoría en diástole. Las arterias coronarias no se llenan en sístole porque la contracción pues no lo permite. Eh, Eso es particularmente importante en, en la coronaria izquierda. La coronaria derecha también tiene, digamos, dos tercios, depende de la diástole, un tercio de la sístole. Eh, Esto tiene que ver, o es importante porque explica por qué los puentes musculares en su gran mayoría no dan síntomas, también explica por qué la circulación coronaria es particularmente sensible a la insuficiencia aórtica, donde como ustedes recuerdan, la presión diastólica pues cae a valores incluso cercanos a cero. El miocardio se irriga o le llega oxígeno en diferentes niveles, en diferentes momentos, depende de, de la localización en el subepicardio. El flujo es ligeramente mayor en sístole que en diástole, eh, pero como les decía, dos tercios de la sangre llega en diástole. La otra cosa importante es que el subendocardio, también puede tener algo de circulación a través de las cavidades, que esto es, digamos, más plausibilidad biológica que otra cosa, pero aparentemente tiene que ver con la explicación de por qué los pacientes, por ejemplo, con hipertensión pulmonar, hacen isquemia del ventrículo derecho por disminución del paso de oxígeno y de sangre a través del endocardio del ventrículo derecho. Estas son las diferencias digamos, la relación entre la presión eh, en una región estrenosada entre subendocardio y subepicardio. Esto muestra las diferencias en el endocardio, pues usualmente lo primero que sufre, por ejemplo, cuando hay una lesión suboclusiva, pues usualmente por eso tenemos primero la isquemia subendocárdica y cuando hay una oclusión total es cuando hay unas repercusiones epicárdicas. También hay algunos cambios en relación al sistema nervioso autónomo. Los receptores beta en la aorta tienen efectos de vasodilatación. Eh, Ustedes recordarán que parte de los medicamentos que utilizamos para la enfermedad coronaria pues son los beta bloqueadores y tiene que ver no solo con este efecto, sino con el efecto de disminución del consumo metabólico de oxígeno. Y las arterias coronarias, particularmente la descendente anterior, parece tener receptores alfa-adrenérgicos. Esto explica, por ejemplo, por qué el síndrome de Takotsu, donde hay un infarto anterior sin haber enfermedad coronaria por una descarga adrenérgica significativa. Esto es pues, básicamente lo mismo que les estaba mencionando. Eh, la vasodilatación adrenérgica en ejercicio pues, contribuye al aumento del consumo metabólico y también la vasoconstricción periférica pues ayuda a llevar la sangre pues, a los tejidos que se necesitan en el ejercicio. En relación al condrón endotelial, pues recordar que el endotelio pues hoy en día lo vemos como un órgano sistémico productor de óxido nítrico básicamente, que es el principal vasodilatador. Eh, Esto es pues, básicamente lo mismo. Factores que relajan el músculo liso, la prostaciclina, el óxido nítrico, eh, contracción del músculo liso, los tromboxanos, las prostaglandinas y la endotelina. No quiero enredarlos con esto. Quiero pasar al siguiente paso, eh,
que es la valoración de la reserva coronaria y el principal objetivo de este escenario y de este seminario, que es hablar sobre el flujo de reserva fraccional y los escenarios clínicos donde tiene ensayos clínicos de validación. Esto es lo que les mencionaba sobre la reserva coronaria. Usualmente tenemos, digamos, el 20% de nuestro consumo basal y podemos aumentar hasta 5 o 6 veces el flujo en reposo. Es por esto que los síntomas aparecen, digamos, relativamente tardíos. La aterosclerosis, pues, es un proceso que comienza en la infancia. Se han recogido fetos eh, en estado embrionario donde ya se evidencian placas ateroscleróticas, pequeñas placas en la aorta. Esto es una eh, microscopía electrónica donde pues, se ven todos los componentes de una placa aterosclerótica. L hace referencia a la luz. Después de la placa de la luz está pues, la placa fibrosa que nosotros podemos medir en los laboratorios de hemodinamia con IBUS y con OCT. Después están las células espumosas, donde están esos cristales de lípidos, una capa muscular y arriba la causante de los eventos agudos, que es la ruptura de la placa por fenómenos hemorrágicos dentro de la misma. Eh, a pesar de que los eventos coronarios crónicos o agudos no elevación del ST ocurren en pacientes con lesiones mayores de 70%, por lo tanto era que intervenimos. Los eventos agudos con elevación ocurren en placas más pequeñas y eso tiene que ver probablemente con la inestabilidad de la placa y el poco tamaño de la placa fibrosa. Em, pues ya vamos a comenzar a hablar sobre la valoración de hemodinámica como tal. Em, Quiero pasar un poco más allá. Esto es para recordarles que las estenosis significativas son aquellas que tengan por encima del 70%. Esas pues se intervienen, esas no tienen misterio. Para nosotros hay problemas en la evaluación de las lesiones que van del 50 al 70%, que es lo que llamamos placas intermedias. Hay un fenómeno que también es importante, que es este que quiero ilustrar acá, que es el fenómeno de robo coronario, que es el fenómeno que ocurre cuando hay un vaso sano y un vaso enfermo y uno aplica vasodilatación en los dos territorios y es probable que el flujo sanguíneo tienda a ir en mayor proporción al vaso sano, paciente por aumento de la vasodilatación en ese territorio. Es la causa del por qué el nitroprusiato pues está contraindicado en los pacientes con enfermedad coronaria o en los síndromes coronarios agudos. Esta es la definición de flujo de reserva fraccional. Nosotros para poder hacer el flujo de reserva fraccional pues tenemos que llevar el paciente a hiperemia, básicamente porque las presiones antes y después de las lesiones pues tienen que ver con el flujo y con la resistencia. Nosotros pues tenemos que llevar las resistencias a cero para que sea absolutamente dependiente del flujo de las presiones, no tener nada que ver con las resistencias. Eh, lo que hacemos es un cociente básicamente entre la presión antes y después de las lesiones. Ya les voy a mostrar cómo se ve en la sala de hemodinamia, y si el valor es por encima de 0,8 pues básicamente sabemos que, en la, pues, que no hay una enfermedad significativa. Mm, Estos son los componentes de la reserva del flujo coronario. Es importante el flujo coronario para nosotros por otras razones. No solo nos habla sobre el componente hemodinámico de la misma, sino nos habla sobre el grado de perfusión del tejido distal. Estos son dos vasos del mismo tamaño, de 4 milímetros, con lesiones del 60%. La primera irrigando un tejido grande, viable, y el segundo irrigando un tejido pequeño. Cuantitativamente, al ver las dos imágenes, pues son exactamente las mismas lesiones, pero nosotros no, pues casi en ninguna ocasión podemos valorar la totalidad del territorio perfundido por dicho vaso. El flujo de reserva fraccional nos ayuda, aparte de valorar
el componente hemodinámico nos ayuda a evaluar los tejidos viables después de la lesión. Esto es particularmente importante cuando hay cicatrices o hay deterioro de la función ventricular, porque nos da una estimación sobre si de verdad necesitamos o no intervenir dichas lesiones. Pues básicamente es la continuación de esta imagen donde hacer el flujo de reserva fraccional pues nos da 0,6 o 0,8. Si nos da 0,8, pues quiere decir que no tenemos que intervenirla porque probablemente cumple de manera apropiada digamos, las necesidades metabólicas del miocardio distal a ese vaso, y en el primer caso, pues no. Entonces nos habla de cómo tenemos que intervenirla. Esto es un esquema de cómo pues lo calculamos. Nosotros tenemos una lesión, por ejemplo, en este caso es de la descendente anterior proximal, y tenemos dos presiones, una a nivel del catéter, eh, que es la que llamamos presión aórtica, y otra a nivel distal de la guía, que es la presión después de la lesión. Como les contaba, pues aplicamos adenosina para hacer una hiperemia máxima y que básicamente solamente dependa de las presiones distales y proximales. Eh, Aparte de hablar de la funcionalidad de los tejidos, también nos habla de manera indirecta de la colateralidad, y eso tiene que ver con que también lesiones del mismo tamaño que irrigan territorios similares sin compromiso cicatrizal nos pueden dar valores de flujo de reserva fraccional diferentes. Entonces el principal ejemplo es este, donde hay un vaso que lleva alguna circulación no despreciable y por eso el flujo de reserva nos da diferente. Esto ya los habíamos mencionado, el flujo de reserva fraccional, la diferencia entre la presión distal sobre la aórtica, y nos da gráficas parecidas a esta. Ustedes recordarán, Autora ya nos mostró cómo era una curva de presión aórtica, donde hay una sístole máxima, que es esta que está acá, eh, y después hay una incisura dicrótica que tiene que ver con el cierre de la válvula aórtica cuando la presión sistólica o la presión de la aorta se iguala con la presión del ventrículo, y pues termina de crecer hasta lo que llamamos presión diastólica. Este, esta curva es bien importante, porque algunos software logran identificar justo las presiones desde acá, desde la incisura dicrótica hasta la fase MZ. En esos casos uno podría no realizar la hiperemia sistémica con adenosina. Ya también les voy a mostrar un poco de evidencia al respecto. Y esto es ya en el laboratorio de hemodinamia, donde hay una lesión acá proximal de la arteria descendente anterior. Entonces el intervencionista, que no fui yo en este caso, incluso pasa dos guías, pasa una diagonal y pasa la descendente anterior, y hace un flujo de reserva. La presión eh, eh, en el catéter le da 96, en la presión distal le da 90, entonces el flujo de reserva fraccional da 0,94. Uno cuando ve que es significativa, pues ve las diferencias. Incluso esta lesión, pues no sé si alguien se anima a darle un valor, pero digamos que parecería un poco más de 50%, no sé, 60, 70%, al comparar este vaso con la porción distal, pero pues el flujo de reserva es como el gol estándar. Miren que no tiene nada que ver muchas veces con la geografía. Este otro ejemplo de la coronaria derecha que estoy mostrando ahí con el mouse. Bueno, estaba mostrando con el mouse, ya volvió a aparecer. A ver si logro poner el puntero láser, si logré poner. Aquí está la, la coronaria derecha del catéter, y hay una placa acá, y al hacer el flujo de reserva fraccional pues da un flujo de reserva de 0,53. Aquí lo mismo ocurre con la descendente anterior, da 0,87. Eh, no siempre la imagen angiográfica tiene que ver con, eh, con el flujo de reserva. Para nosotros, como les decía, es muy importante para la valoración de esas lesiones intermedias. Eh, lo que les decía, algunos software logran identificar ese valor de 2/3, que es donde la resistencia arterial no tiene una repercusión como tal, y entonces el software se llama IFR.
Esta es como las, digamos, el grupo de estudios donde se ha probado el flujo de reserva fraccional, el DEF, el FEIN trial, y el último es el FAMOS trial. El primer estudio, pues voy a mencionarlos por encima, pero es para mostrarles cómo están cada uno de los escenarios. El primer escenario es de los pacientes con enfermedad coronaria estable, después sigue pacientes con anatomía, digamos, coronaria ya conocida enferma y para determinar cuál, digamos, cirugía versus angioplastia, y el último es en la valoración de eh, el vaso no culpable, los infartos. Entonces, el primer estudio, que es el de FAIR, pues básicamente busca eh, la valoración de los pacientes con enfermedad coronaria estable, y se decidió revascularizar a aquellos pacientes con FFR por debajo de 0,75, pues dando un valor significativo. Es decir, que a los grupos, digamos, que se intervienen eh, con FFR, pues tiene menor tasa de desenlaces cardiovasculares. Después ahí el grupo pues se aleatorizó de los que tenían FFR mayor de 0,75, y la mitad se llevó a seguimiento médico, y los demás a realización de alguna intervención, y se vio que la tasa de desenlaces cardiovasculares era mayor en los pacientes en los cuales se hacía algún tipo de intervención. Entonces esto nos dice dos cosas: que es seguro no realizar intervención en los pacientes con FFR mayor de 75, y que es significativamente a favor la intervención de los pacientes con FFR menor de 0,75 en lesiones intermedias. Después sigue el FEINTRAL, que es básicamente para determinar cuáles pacientes eran candidatos a intervención. Hay algunas cosas importantes. Esto nos ayuda a disminuir el volumen de contraste. Uno pensaría que esto da más costos, pero es todo lo contrario. Esto ayuda a ahorrar stents, porque básicamente los intervencionistas pues tendemos a cualquier cosa que nos parezca enfermedad, pues intervenirla, y sabemos que la intervención coronaria pues tiene sus riesgos a largo plazo. Es cambiar una enfermedad por otra, básicamente. Y este es pues, los desenlaces eh, de la angioplastia guiada por angiografía versus guiada por FFR. Este es el tiempo libre de sobrevida. Entonces ven cómo se separan las curvas, y es estadísticamente significativa. Después sigue el FAIN-2, donde se hace un seguimiento a 5 años, eh, donde básicamente también se ve la diferencia entre aquellos pacientes que iban a terapia médica versus PCI de acuerdo al FFR. eh, pues básicamente aquellos pacientes que fueron llevados a PCI guiados por el FFR tenían menor incidencia que aquellos que se decidía a terapia médica. Eh, este FEIN3 pues es importante porque son pacientes conocidos con enfermedad coronaria, y cómo cambia la clasificación del CINTAS, que el CINTAS es una clasificación que nos habla de enfermedad coronaria y nos ayuda a establecer si el paciente va mejor con cirugía o con manejo percutáneo. Y es cómo cambia, por ejemplo, el 34% de los pacientes tenían enfermedad coronaria leve, o sea, un CINTAS por debajo de 24, y esto aumentó a 59%. Esto nos quiere decir que probablemente algunas lesiones que eran consideradas como significativas dejaron de serlo al valorarse con flujo de reserva fraccional. Y el otro cambio, pues, es los pacientes con enfermedad severa, que bajaron de 32% a 20%. El FAMOS, este es el que les mencionaba sobre eh, pacientes con infarto sin elevación, básicamente para valorar la angioplastia del vaso. La primera parte del estudio es el vaso culpable. Pues en relación al vaso culpable pues no hay diferencias significativas. Eh, no tengo aquí el del vaso no culpable. Y básicamente pues todos los laboratorios de hemodinamia deberían tener flujo de reserva fraccional. Realmente pues nosotros lo utilizamos con alguna frecuencia, cada vez lo hacemos más. Eh, el cociente instantáneo sin adenosina pues es
digamos, la nueva tecnología, lo que estamos haciendo, eh, digamos, nueva evidencia, y lo que les decía es la evaluación de estos dos tercios de la fase diastólica, donde la resistencia arteriolar no tiene repercusión y que por lo tanto podría hacerse sin adenosina. Entonces el estudio más significativo es el de Finifly, donde se compara IFR versus FFR, y esto tiene alguna importancia porque pues digamos que la adenosina pues no es inocua. Pues yo he tenido un par de pacientes que me han hecho paro con la adenosina, algunos hacen anginas, algunos se bloquean. Obviamente los síntomas son transitorios, los síntomas adversos, pero pues que el paciente le pare a uno no es nada agradable. Entonces el IFR pues parece ser la tecnología, nosotros aún no la tenemos, pero pues hacia allá hay que apuntar. Los puntos de corte son diferentes. En IFR es por encima de 0,90, como recordarán, de 0,8. eh, pues alguno me podrá decir, no, es que el primer estudio era 0,75. Sí, hay una zona gris aquí entre 0,75 y 0,8, pero en términos generales todo lo que sea por debajo de 0,8 lo intervenimos. Esto es pues, la equivalencia entre el IFR y el FFR. Eh, Cada vez salen más reportes sobre el uso del IFR. Estamos también pues apenas generando la, la evidencia, equiparándola al FFR. Eh, pues bueno, no quiero aburrirlos más. Yo sé que hay muchos temas aún por hablar sobre la hemodinamia, pero